Análisis en tiempos del coronavirus. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Hoy es día viernes 11 de diciembre. Es un placer, como siempre, recibirlos en el dial 106.5 FM. Por supuesto, nos escuchan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde se transmiten estas entrevistas en vivo y, por supuesto, en el dial 106.5 FM. El día de hoy, como siempre, todos los viernes hacemos pues nuestra sección deportiva, que es más de fútbol que deportiva, hay que ser sinceros. Y por supuesto hay muchísimo fútbol del que hablar, por supuesto la semana pasada, el clásico del Astillero el domingo pasado, por supuesto la Champions League que ha recurrido toda esta semana, los tres equipos ecuatorianos en Libertadores eliminados y por supuesto la selección que a pesar de que estamos a 3 meses siempre sentimos cerca a la selección ecuatoriana. Estamos con el arquitecto Antonio Villa, que es periodista deportivo. Arquitecto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación para conversar. Doblemente satisfactorio, no solamente por hablar de lo que nos gusta, sino por el hecho de haber sido amigo de Ricardo, de tu padre. Fuimos amigos durante muchos años. Bueno, y también con Mariela, que incluso fuimos compañeros de trabajo allá en el extinto Cable. En sí. cable Noticias y Cable Deporte. Qué bueno, arquitecto. Qué gusto estar aquí. Le pregunto, ¿ha estado antes en Radio Fuego, arquitecto? Estuve hace algunos años cuando estaba Paul. Trabajaba Paul en las mañanas. Sí. Y ahí estuve invitado un día. No sé si sigan en el mismo lugar, estaban en el sector de la Kennedy Norte. Sí, en el sector de la Kennedy Norte. Qué gusto tenerlo, arquitecto. Le pregunto a usted, un amante del fútbol, en esta semana que hubo Champions League, se eliminaron los 3 equipos ecuatorianos de Copa Libertadores, el clásico del Astillero. ¿Qué le ronda por la cabeza? ¿Cuál es el tema importante para usted de la semana del fútbol, sea nacional o internacional? Yo creo que lo importante, y no por el hecho de ser solamente habitante de Guayaquil, por ser guayacense, yo creo que es importante para el fútbol y para la afición deportiva de la ciudad el hecho de que sus 3 equipos que están estén en la parte de arriba de la tabla. Es también importante que se vuelve a realizar un clásico del Astillero, una edición más, y que volvió a tener lo que siempre nos regala un clásico del Astillero, ser vibrante, emotivo, luchado. No siempre hay buen fútbol, no siempre uno puede disfrutar un gran fútbol, pero evidentemente el clásico es parte de la cultura de la ciudad y aunque muchos no lo quieran reconocer, es el partido de mayor trascendencia en el fútbol ecuatoriano. No solamente lo decimos nosotros, lo reconoce internacionalmente. Y en el tema de la Champions League, yo creo que ya se está terminando la fase esta de los grupos y ya viene el plato fuerte. Ya los equipos no van a tener la posibilidad de guardar jugadores, ya no van a tener la posibilidad de escoger ciertos partidos. Y ahora viene el verdadero drama de la Champions, los grandes equipos. Arquitecto, disculpe que le interrumpa. Usted dijo, no le duela a quien le duela, pero aunque muchos no lo quieran reconocer, ¿usted cree como historiador, como analista, como sapiente del fútbol ecuatoriano, que hay un partido, aparte de Emelec Barcelona, que se le pueda acercar a los talones históricamente a un Emelec Barcelona, o cree que no hay? No, yo creo que no. ¿Sabe que estaba pensando que pudo ser, si no se daba la debacle de la última década del equipo militar, el Nacional Barcelona, por muchos ingredientes. El Nacional, que comenzó mucho más tarde que Barcelona a vivir institucionalmente, tuvo 13 títulos y llegaron a estar muy cerca con Barcelona en títulos, a pesar de que el Nacional jugaba mucho menos, muchas temporadas menos. El Nacional tiene todavía ventajas sobre Barcelona en sus enfrentamientos. Sin embargo, Barcelona, el Nacional, es un partido que debió ser considerado el otro clásico del país, pero el Nacional en la última década se fue muy a menos y ya prácticamente es un equipo de otra categoría ahora. Ese de ahí, muchos lo tildan al Liga Barcelona o Barcelona Liga y no es así. No es así porque es una rivalidad que viene de los últimos años. Es más una
una pica, por decirlo de alguna manera, de que Barcelona no le puede ganar en su estadio y de que Liga consiguió títulos internacionales, el primero de los equipos ecuatorianos, y eso ahí viene lo que se molestan entre ellos, ¿no? Que sacan las estrellitas negras que tenías en la camiseta, ya no tienes por qué tenerlas, y nunca me vas a ganar en mi casa, y tantas cosas que se dicen de entrinchadas, pero no tiene connotación de clásico aún, puede ser después quizá. Sí, y hablando del clásico específicamente, ¿le gustó cómo se implementó el VAR? A ver, el VAR es una necesidad de hace mucho tiempo para el fútbol, pero el espíritu del VAR es conseguir que haya menos errores arbitrales y que los que se produzcan, porque es inevitable que se produzcan errores, sean solucionados inmediatamente. Uh-huh. Pero ese espíritu es para todos los partidos. Ese es lo único que yo objeto a este tema del VAR, porque para el fútbol, para sus reglamentos, para su intención, para el espíritu de la regla o de la tecnología, da lo mismo si es para un Musugruna Orense, para Liga de Puerto Viejo, Liga de Quito o Emelec Barcelona. Entonces, el hecho de escogerlo o de solicitarlo ya pierde un poco el espíritu de la necesidad del... Además de que no tenemos estadio. Emelec, todos conocemos que el estadio de Emelec es ideal para el VAR. ¿Por qué? Porque Emelec destinó en sus instalaciones, cuando se hizo todo el proyecto y cuando se hizo la implementación de todo, hay un sitio que es ideal para que funcione el VAR. No lo tienen otros estadios. Entonces, en Emelec se puede usar, pero no se puede usar en el Bellavista, por ejemplo. Tampoco se lo puede usar en el Real Estamarindo. Entonces, la universalidad de la regla no se llegaría a cumplir. Es lo que yo objeto. Sí. Y el VAR, usted que lo califica como una necesidad, quitando el tema si es necesario o no, usted lo aprecia, usted que lleva tanto tiempo viendo el fútbol, ¿cree que le quita lo que en un comienzo se habló, el espíritu? O sea, ya es una evidencia, al menos en el fútbol europeo, que ahora tú metes un gol y hay que estar tranquilo, esperar un ratito, o si es que te metes una picaronada y le das un manotazo al rival, ya no puedes salirte con la tuya. ¿Cree que le ha quitado el espíritu de la viveza al fútbol? Yo creo que de alguna manera lo amarró, ¿no? Ya no pueden haber las vivezas, es decir, en estos tiempos el gol de Maradona jamás hubiera subido al marcador en el Mundial de 86, o por ahí alguna falta fingida en el área jamás hubiera sido un penal. Pero yo creo que eso fue algo con lo que nos acostumbramos a vivir los de nuestra generación, las de antes, y va a cambiar ahora. Yo no sé si hay cosas que son lindas, como por ejemplo las celebraciones de los goles, no la tontería esta de sacarse la camiseta que no tiene sentido, claro. Pero hay celebraciones icónicas como el puño en alto, el salto de Maradona o del Rey Pelé, o en nuestro país cuando Alcides Oliveira se iba al banderín y daba la vuelta al Apache, o la volteretas de Osnido Oliveira. Paul Guevara anotaba un gol y hacía como que le disparaba una flecha a la tribuna. Esas celebraciones ya como que no pueden darse inmediatamente, y entonces ya pierde un poco la esencia, porque hay que ver si no pasó antes, unos 30 segundos antes, alguna jugada que sea objetada. Sí, definitivamente. Y usted que me menciona Maradona, ya con cabeza fría, aunque esta semana también nos ha pegado que el día martes 8 falleció Alejandro Sabela a sus 66 años, otro duro golpe para el fútbol argentino. Alejandro Sabela, que fue campeón de Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata, fue finalista del Mundial de Clubes en esa final recordadísima que Messi mete un gol con el pecho, el 2-1, y después llega a la final con Argentina al 2014. Comencemos con Maradona. ¿Qué tesis usted hace de Maradona futbolísticamente? Porque realmente de la vida de Maradona, realmente analizarlo sería muchísimo y sería pesado. Pero futbolísticamente, ¿fue Maradona el mejor jugador de la historia del fútbol? Yo creo que Maradona fue el segundo mejor jugador de todos los tiempos. ¿Después de? Sigo pensando que Pelé ha sido lo más grande que hemos podido ver en el fútbol. Y quizás para las últimas generaciones no pudieron disfrutar a Pelé. Nosotros acá en Ecuador, en Guayaquil precisamente,
yo no lo vi a Pelé acá, porque cuando vino primero en el 59 y luego en el 62. Mi padre me llevó, pero yo no me acuerdo absolutamente de nada. Yo tenía 4 años, no me recuerdo absolutamente de nada. Pero sí lo pudimos ver por la magia del cine, porque aunque ahora alguien pueda reírse por ahí, a Pelé lo veíamos en el cine. Habían películas que venían, las ponían en las salas de cine, de la vida de Pelé, de los logros de Pelé, y había grandes tomas de los partidos. Eran tipo documentales prácticamente. Y luego ya a Pelé lo pudimos disfrutar ya en videos de partidos un poco ya a mediados de los 60 para adelante. Por ejemplo, lo del Mundial de México, lo vimos en todo su esplendor. No lo veíamos todavía en directo acá, pero nos venía la película del partido unos 4 o 5 días después y lo podíamos ver. Y Pelé reunió las condiciones para ser el mejor de todos los tiempos. Y técnicamente, más allá de los logros, técnicamente era un extraordinario cabeceador. Lo superó en eso a Maradona. Sí. Le pegaba de manera extraordinaria con los 4 bordes posibles. El derecho, el externo y el interno. El izquierdo, el derecho e interno. Maradona era zurdo. Claro. Pelé era completo. Pelé era mucho más veloz que Maradona y más potente. Y por eso yo lo considero a Pelé el mejor jugador de todos los tiempos. De ahí viene Maradona. Ahora, no lo alcancé a ver en su esplendor, pero negar que una figura como Alfredo Di Stéfano ha sido uno de los mejores de todos los tiempos es cegarse a la realidad. Yo por eso digo, de los que yo vi, Maradona, Pelé y Maradona, muchos lo consideran a Di Stéfano primero o segundo, pero es un poco complicado. Arquitecto, ¿y usted le mata, sincerándonos, usted le mata la vida personal de Maradona como para elogiarlo como futbolista? ¿Usted cree que la vida personal, por así decir, demerita su vida como futbolista o usted logra separar el artista del arte? Sí, no, yo creo que hay que necesariamente separarlo. Y Maradona debe ser recordado por nosotros, por los que hacemos, los amantes del fútbol, los que de alguna manera tenemos la oportunidad de hacer comunicación, debe ser recordado por lo que hizo en la cancha. Uh-huh. Lo de afuera de la cancha es lamentable, cada vez fue peor. Sí. En su comportamiento, incluso en su misma postura personal, se lo veía mal a Maradona. Distinto a Pelé, que Pelé fue siempre un tipo muy bien portado, empresario, fue imagen de algunas cosas, pero hay que separarlos los ámbitos. Nosotros comentamos, analizamos el fútbol y la parte de su quehacer personal, seguramente, a ver, por algunas fue juzgado y por otras seguramente tendrá el momento que le corresponda el juicio. Sí. Arquitecto, y para terminar el tema de Pelé Maradona, preguntarle, hay mucho dicho, al menos en esta actualidad, en que el fútbol es tan veloz, es tan táctico, hay tanta tecnología, que pareciese que ves partidos del año 90 y tú dices, bueno, aparte de que se han cambiado las reglas, antes el arquero podía cogerla con la mano y entre otras cosas, ahora por cuestiones reglamentarias y futbolísticas parece que estamos a otra velocidad. Se dice mucho de que de Pelé no hay, por así decir, muchos registros, que en esa época los arqueros no tenían guantes, muchísimos dichos para demeritar, por así decirlo, que fue un jugador espectacular hace más de 50 años. Le pregunto, ¿eso realmente es una realidad? Decir, bueno, Pelé fue un grande, pero en esa época el fútbol no era tan competitivo como ahora, ¿o eso es cuento chino? No. A ver, yo creo que a diferencia de la época actual y de las últimas épocas, cuando Pelé brilló, cuando fue su esplendor en toda la década de los 60, porque él nace futbolísticamente y se lo conoce ya como el rey en el mismo 58, cuando gana Suecia. Claro. Pero el esplendor de Pelé, regado por todo el mundo, fue en los 60, toda la década de los 60. En esa época había jugadores extraordinarios. Franz Beckenbauer, Bobby Charlton, Georgie Best, Eusebio, Uwe Seller. En el fútbol sudamericano, Pedro Rocha, Alberto Spencer, Luis Artime,
estaban los Onega, era Teófilo Cubillas, Perico León. Es decir, Pelé brilló en una década en que hubo grandes equipos, con mucho menos protección que ahora. Los jugadores habilidosos, los jugadores de ataque, tienen mucha más protección que la época de Pelé. Fíjense que en los mundiales, recién en el año 70 se implementa el uso de la tarjeta amarilla. Antes el árbitro era con una mirada a la próxima, pero se los protegía. La ventaja de Pelé es que él se hizo respetar. Pelé fracturó a un par de jugadores porque le venían con todo y lo sabía aguantar. Y Pelé, mire, el otro día precisamente estaba viendo escenas del clásico del Astillero. No sé si coincidamos. Había momentos en que le daban la pelota a Damián Díaz y tenía, no sé, 12 metros cuadrados alrededor que no había nadie. Tocaba la pelota, pensaba, avanzaba un poco, amagaba. Lo mismo por el otro lado. El vértigo, la velocidad del mundo de actual no es tanto como se piensa. Al menos si lo referimos a nuestro fútbol, acá se juega muy lento, con otras partes. El problema es que en Argentina, en Uruguay, ahora se lucha más, se pelea más. Prevalece la velocidad, la fuerza, la potencia, el vértigo que el fútbol, ¿no? Pero, arquitecto, le hago una suposición. Por ejemplo, es fenomenal. Yo el otro día estaba viendo un video de un partido Nápoles-Milán, no sé si usted lo habrá visto, que Maradona hace un gol de 30 metros de cabeza, porque en esa época el partido fue en Nápoles, y Baresi, en esa época, que era el jefe de la defensa del Milan, alzaba la mano en el Milan de Sacchi y todos se adelantaban, y un jugador del Napoli le pone la pelota a Maradona, y Maradona le queda con su 1,65 m, como salió el arquero, que era Galli, me parece, y cabecea 30 metros y mete el gol de cabeza. Y yo me pongo a pensar, sí, seguramente en esa época el vértigo era mucho más grande, o la presión era mucho más alta, o era mucho más agresivo, pero si usted me dice que Damián Díaz, pongámosle con la calidad que tiene en ese momento del fútbol me refiero, si le hubieran salido a marcar tres, sin marcar los espacios, sin cubrir las líneas, probablemente Damián Díaz, hago un ejemplo de una jugada, hubiese tenido la genialidad de ponerle un pase porque se le fue la marca del jugador que estaba antes. Ahora el fútbol es mucho más de ajedrez, por así decirlo. Entonces yo le pregunto, a veces veo los videos de Baresi alzando la mano y yo digo, ¿acaso un Kevin De Bruyne, un Toni Kroos, un Luka Modric, un Andrés Iniesta, un Xavi Hernández en esa época no hubiera tenido como partner de ataque a Davor Zucker, a Diego Maradona, alguno de los grandes de esa época, y hubiese sabido, por así decir, encontrarle el truquito a esas jugadas futbolísticas que en esa época se daban, que ahora no se dan? Sí, evidentemente pasó, pero lo que pasa es que en esa época también pasó, porque en esos años existían los Michel Platini, los Boniek, estaba Lothar Matthäus, estaban grandes jugadores que tenían la capacidad. A ver, en el fútbol, que no hay que inventar nada, está todo inventado, uno puede a veces repasar como números de teléfono, el 442, 431, 143, no. El fútbol es uno solo siempre. Se van adecuando las posiciones y las estrategias, más las tácticas, a algunas situaciones de los partidos y adoptando también esas tácticas, esas estrategias de acuerdo a lo que tengo como plantel, como recurso humano. Pero siempre, en todas las épocas, prevalecieron los que sabían con la pelota. Siempre, en todas las épocas, en el fútbol de antes, en el fútbol de ahora, en nuestro fútbol. Pasan los años, pasan las décadas y no aparece todavía un Jorge Bolaños. Se sigue recordando la magia del pibe Bolaños, lo que hacía Polo Carrera, lo que nos regalaba Ricardo Armendari. ¿Por qué? Porque esa era la generación de futbolistas que hizo diferencia. Y un poco antes, a los que no alcanzamos a ver nuestra generación, que fue Pelusa Vargas, Papachola Solís, Leonardo Palacios, grandes jugadores, pero siempre destacaron y son considerados y reconocidos los que saben con la pelota, los que tienen la magia de hacer las cosas diferentes. Una de las últimas apariciones en el fútbol ecuatoriano de un jugador de características estas, de genialidad para crear, aunque en su vida personal fue muy malo y además eso lo pasó a su vida profesional y se acabó muy rápido, fue Armando Paredes.
Armando Paredes fue un jugador fantástico cuando quería jugar, cuando jugaba fútbol. Pero lo que pasa es que casi nunca se acordaba de jugar fútbol. Armando Paredes andaba en la noche, andaba en los bailes, en la televisión y todo. Pero ese era un jugador que sabía con la pelota. El Flaco Caviedes. El Flaco Caviedes era un jugador exquisito, que sabía todo con la pelota. Y de esos jugadores se los van a recordar siempre. Arquitecto, esta ya es una pregunta de hincha, yo soy hincha existe obviamente. No tenías otra opción. Sí, no tenía otra opción. En su retina o en su biblioteca futbolística, ¿en qué importancia usted pondría el Emelec de Gustavo Quinteros y de Miller y Mena? ¿Cuánta importancia? Porque yo comencé a ver el Emelec desde el año 2008, en las últimas épocas del Cookie Juárez, lo veo hasta el día de hoy, y ese Emelec es el mejor Emelec que he visto de lejos, y le pregunto a usted, que sabe más de historia que yo de largo, el Emelec de Miller y Mena, tricampeón que llegó a cuartos de final de Libertadores y de Copa Sudamericana, ¿es un Emelec para la historia que será recordado siempre? Sí, mira, Emelec, de lo que yo veo, porque yo no lo alcancé a ver la década del inicio del profesionalismo, la del 50, donde jugó mi tío, no lo alcancé a ver jugar en mi Villa, por ejemplo. Pero de lo que yo veo, los mejores equipos de Emelec que yo pude ver en mi vida fueron el de los Reyes Magos de Paternoster, del 62. Lo que hacían esos en la delantera era una cosa extraordinaria. Eran 5 delanteros, ¿verdad? Eso me decía mi papá. Correcto, Balseca, Bolaño, Rafa Raimondi y el Pibe Ortega. Ajá. Disfruté muchísimo el fútbol de Emelec del año 65. Seguía Paternoster y ahí estaba Bolívar Merizalde. ¿Por qué te hago la referencia exclusivamente a Bolívar Merizalde? Luego te la cuento. Me gustó muchísimo el Emelec del 72, el de Prospiti, el de Chino Guime, de María. Ajá. El 92 de Capitano. No los que quedaron bicampeones. El equipo del 92 que armó Capitano fue extraordinario. Esa es la mejor defensa de Emelec en su historia. Danes Coronel, Iván Hurtado, Máximo Tenorio y Luis Capurro. Y de allí el de Quinteros. El de Quinteros reunía lo plástico, lo lindo, lo agradable que tenían las del 62 y 65. Reunía la solvencia, la seriedad en la defensa que tenía la de Capitano y con buen ataque también. ¿Y por qué te refería a Bolívar Merizalde? Porque ustedes se deslumbraron con lo que hacía Miller Bolaño, un jugador fantástico. Eso ya lo hacía en los años 60 Bolívar Merizalde. Uh-huh. Y a Bolívar Merizalde por eso le pusieron el filtrador. Uh-huh. La dupla Miller Bolaño y Mena fue muy parecida a lo que los hinchas de Emelec pudieron disfrutar en su momento con Merizalde Bolaños o en su momento Merizalde Pulido. Eso es lo que te decía, el fútbol bien jugado va a ser siempre reconocido. El Emelec tenía un gran arquero, Esteban Dreher, pero los otros tuvieron a Mayereyer. El que quizás menos arquero de esas características, calidad tuvo fue el del Capitano. El arquero era Espinosa, el Chinto Espinosa. Chinto Espinosa fue menos que García, menos que Dreher y menos que Mayereyer. Pero fueron grandes planteles. No tengas ninguna duda, no tienes por qué sentirte mal por no haberlos visto los otros. Es más, yo me debería sentir mal por no tener tu edad y poder hacer algunas cosas que ahora ya no me animo a hacer. Por ejemplo, ya no peloteo más de una hora, ya me canso más, ¿no? Pero bueno, pero lo que vistes, ten la certeza de que fue realmente muy, muy bueno, extraordinariamente para recordar. Sí. Arquitecto, pasando un poquito al fútbol internacional y plasmándolo a fútbol histórico, por supuesto, le pregunto a usted, en esta época, en estos 10, 15 años, los chicos, al menos de mi edad, de mi generación, que no pasan de 2 años menores que yo o 2 años mayores que yo, han visto a Messi y a Cristiano Ronaldo y el resto ha sido más que cuento, por así decirlo. Bueno, no demeritemos, es Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Robin Van Persie, grandes goleadores, Didier Drogba con el Chelsea, realmente hemos visto bastante, pero comandado por Messi y Cristiano Ronaldo. Si tuviera que escoger 5, le pongo esta dinámica, si tuviera que escoger 5 jugadores de estas épocas, de estas décadas, desde el año 2009-10 que comienza la era Messi hasta el día de hoy, que en 20 años
sabremos que no valoramos en esta época por la grandeza de Messi y Cristiano Ronaldo, pero usted cree que van a ser recordados? Si tuviese que escoger 5 infravalorados, por así decirlo, que serán recordados históricamente, ¿cuáles escogería? A ver, yo creo que hay un jugador que fue realmente extraordinario y Sí. que fue el inteligente, el que manejaba realmente, que era Xavi Hernández. Sí. Xavi Hernández fue un jugador extraordinario. Me gustó muchísimo lo que hizo Robben. Arjen Robben, sí. Eso fue un jugador espectacular. Aunque para algunos no les resulte lógico, yo creo que el fútbol es de 11. Sí. Manuel Neuer debe estar, para recordarlo siempre, como uno de los grandes arqueros. ¿Eh? Arquitecto, y le pregunto a usted qué sabe, ¿Manuel Neuer va a ser recordado como uno de los primeros arqueros en manejar tan bien el juego de pies? Sí, creo que fue un precursor. No fue un precursor, porque hubo dos arqueros que lo manejaban perfectamente, que fue Hugo Orlando Gatti y Amadeo Carrizo. Sí. Pero en esas épocas no se necesitaba tanto que lo hagan. Ellos lo hacían más que nada Gatti porque decía que él en el puesto de los bobos era el más vivo. Entonces él sabía con la pelota. Pero Gatti con las manos no era tan bueno como en los pies, ¿o me equivoco? No, Gatti fue un jugador espectacular. Lo que pasa es que Gatti era tan inteligente que estaba 2 segundos adelante de lo que pensaban los delanteros. Por eso que Gatti decía, por ahí me ven que me quedo parado en un tiro y la pelota entra y no hago nada, pero no es porque yo no lo... Lo que pasa es que él se equivocó o rozó en un defensa. Si yo conozco cómo se juega, porque él también jugaba, y tienes el perfil para pegarle derecha, la pelota va a ir, si te va a patear derecha, va a ir a tu mano derecha. Claro. Pero si por ahí se desvía, entra... Entonces, ¿por qué? Porque yo no necesito andar volando, porque yo conozco el puesto, no necesito andar brincando y corriendo. Como yo conozco el puesto, los goles que dicen que son bobos, es porque se equivocaron ellos, le pegaron mal y sale un tiro pifiado y ya no llegué a ese. Pero Gatti era un arquerazo extraordinario. Mira, hay otro jugador que debería ser también considerado como de los grandes de todos los tiempos, y a mí me parece que no se le dio el reconocimiento que debió tener, que fue Javier Aldemar Zanetti. Zanetti fue un jugador realmente espectacular, extraordinario. Y también Van Persie, el holandés, fue un jugador realmente, esos jugadores de novela. Muchos se deslumbraron con lo que hizo Modric en el último mundial. Y para mí fue simplemente un buen jugador, nada extraordinario. Y le pregunto, para terminar el tema del fútbol internacional, quitando, me imagino que el Barça de Guardiola habrá sido el mejor equipo que habrá visto en su vida, si no en esta época. De clubes, sí, a ver. Porque me imagino que de equipos, de selecciones, será Brasil del 70, me imagino. No, mira, ¿no? A pesar de que Brasil del 70 fue majestuosa, sí. La mejor demostración de fútbol que yo vi de una selección, la vi en Alemania y no al campeón, se la vi a Holanda. En Alemania, 74, ¿no? En Alemania 74. El de Alemania, el de Cruyff. El Cruyff. Ese era un espectáculo para ver jugar. Los entendidos del fútbol de aquella época lo describieron como la desorganización organizada. Era una cosa realmente espectacular, con un ritmo, un vértigo, pero aparte una sapiencia, una calidad técnica inigualable. Y me gustó muchísimo también el Huracán del 73, el del Flaco Menotti. Sí. Ese era tan bueno como el de Barcelona del 2009, 2010, de esa época. Y si tiene que robar, aparte de equipos, aparte del equipo de Guardiola, ¿con qué otro equipo de equipos te quedaría? A ver, me gustó muchísimo el River Plate del 75, el River Plate argentino del 75, y me gustó también muchísimo el Bayern Múnich de la época de los 70, del 72 al 75, donde estaba Beckenbauer, estaba Gerd Müller, estaba Netzer, era un equipo realmente espectacular. Sí. Arquitecto, para terminar la entrevista, me quedaría una hora preguntándole. Para terminar la entrevista, con selección y fútbol nacional, Diego Arcos estuvo hace unos meses aquí y me dijo que
porque justamente ese día, Delfín, Liga de Quito e Independiente del Valle habían clasificado a octavos de final de Copa Libertadores, y yo le pregunté, Diego, es la primera vez en la historia que se clasifican 3 equipos ecuatorianos a fase final de Copa Libertadores. ¿Estamos en nuestro mejor momento? Y él me dijo que no, porque él me dijo que el éxito futbolístico, porque él me dijo que el Delfín pasó por la ventana, y al final tenía razón, por así decirlo, los 3 quedamos eliminados, los 3 equipos. Los éxitos futbolísticos no tienen nada que ver con la institucionalidad del fútbol, pero también tenemos a la selección ecuatoriana, que está segunda en la tabla de posiciones, o tercera me parece, de la tabla de posiciones, y vemos que hay una gran posibilidad para llegar al próximo Mundial. Vemos que ya no tenemos 11 titulares, sino que tenemos 18, porque antes, si no estaba Valencia y Montero, estábamos prácticamente desnudos. Ahora, si no está Mena, está Gonzalo Plata. Ahora, si no está Ender Valencia, Felipe Caicedo no quiere venir, pero está Michael Estrada. Tenemos muchísimas más variantes. En general, tomando el fútbol actual, los logros internacionales de clubes y la selección ecuatoriana, ¿está el fútbol ecuatoriano en un buen momento mediano, o realmente no estamos en un buen momento? A ver, yo creo que como pasado hace algún tiempo, la selección ecuatoriana es una cosa totalmente distinta a la realidad del fútbol ecuatoriano. Este año 2020 es un año de fracasos internacionales a nivel de clubes. ¿Y por qué digo fracaso? Porque si bien es cierto, Barcelona arrancó desde la primera etapa, pero le pegó como decimos vulgarmente, a los turritos, le dio un cachito. Pero ya cuando le tocó las cosas grandes, las cosas importantes, se quedó enseguida. Los equipos de la Sudamericana les pasó exactamente lo mismo. Y en la Copa Libertadores avanzaron un peldaño más y se fueron rápido los 3 equipos. Entonces, en general, fue un año de fracaso internacional. ¿Por qué digo que la selección no precisamente sea un espejismo, pero responde a una realidad distinta? Que yo había sostenido algunas veces que por qué tenían tanta urgencia en que llegue el técnico, que una vez que se llegó Jordi Cruyff y que vinieron los problemas dirigenciales que absurdamente queríamos sacar al presidente. Bueno, eso es otra cosa. Querían ya el técnico. Tranquilo, ya lo contratarán, se tomarán su tiempo, porque ¿para qué necesitas tener un técnico si no los vas a poder trabajar con los chicos? Claro. Y en este mundo actual, cualquier persona que está ahora en Israel o en Estados Unidos o acá al lado en Perú puede ver el torneo ecuatoriano todo el tiempo, porque ya tenemos la magia de la tecnología, ¿verdad? Entonces, el Ecuador, en una eliminatoria que yo discrepo con lo que dicen muchos, que es la más difícil, yo creo que no es la más difícil, yo creo que es una de las menos complicadas. ¿Por qué? Porque a mi juicio hay 3 equipos que no compiten, que son Bolivia, Venezuela y Perú. Están muy mal futbolísticamente. Hay 3 equipos que ojalá que pase siempre, van a estar Brasil, Argentina y Uruguay. Son los capos, esos van a estar 3 y 3, quedan 4. ¿Para qué quedan 4? Para otros 2 cupos. Y hay un Paraguay que está cojeando. Entonces no es tan difícil poder llegar, con una ventaja. Yo creo que Ecuador, jugando como lo ha hecho en los partidos del local en Quito, le gana a todas las selecciones de Sudamérica, jugando en ese nivel, porque a la altura hay que ayudarla jugando bien, ¿verdad? Si juega bien, no al nivel de excelencia, pero jugando bien, Ecuador le gana a cualquier selección, a todas las selecciones de Sudamérica. Y Ecuador tiene una ventaja, que Ecuador puede ganar, ya ganó en Bolivia, que no todos tienen la capacidad de poderlo hacer, o que ya lo hizo Argentina también, pero a otros les cuesta más. Y Ecuador tiene su próximo partido con Venezuela. Entonces Ecuador tiene este envío anímico que le puede ayudar. Ecuador es superior a Venezuela en clubes y en selección, y no debería tener problemas en ganar. Y luego recibe a Chile acá en casa. Es decir, Ecuador puede tranquilamente sumar 6 puntos en la próxima jornada doble, como lo hizo en esta. Y eso lo va poniendo en un escalafón ya muy, muy arriba. Ecuador, yo creo que si no pasa algo raro, si no pasa algo que uno puede decir que no está dentro de lo previsto, no debe tener problemas en clasificar a la próxima cita. Y con esta generación de jugadores que invita a creer mucho más, por lo que están haciendo el chico Caicedo, Plata, la serenidad, la madurez de Mena, que ahora
está rindiendo a la selección. Antes no lo hizo, pero en buena hora. En cualquier momento va a retornar Ener Valencia, que recordemos que es también cuota de gol. Estrada. Lo que me va a preocupar un poco por un buen rato es cómo hacemos más sólido el sector defensivo. Arquero tenemos. Domínguez es arquero para 3, 4 años fácil de selección. Ecuador está en buen camino. Sí. Arquitecto, me fascinó, estoy completamente de acuerdo con usted. Ya para terminar, nos quedaríamos hablando en comparación, yo también estoy de acuerdo que las eliminatorias sudamericanas no son ni de cerca las más competitivas. Obviamente, cómo se compite en las eliminatorias sudamericanas, que es todos contra todos, hace que sea más atractivo que las eliminatorias europeas, porque cómo se conforman los grupos, se comparan a los más grandes o a los más buenos. Pero si poner un ejemplo, me parece que España quedó con Suecia en grupos para clasificar el Mundial. Para mí España-Suecia es un partidazo. Suecia tiene jugadores que son desconocidos, que probablemente no es mucho, pero se me viene a la cabeza Marcus Berg, Kulusevski, Granqvist, que tuvo una gran Copa del Mundo el año 2018. Son jugadores muy interesantes. Pero para terminar este tema, que si no nos iríamos de largo, arquitecto, ¿quién va a ganar la etapa? ¿Quién se la juega usted? Yo creo que la etapa la puede ganar Barcelona. Barcelona. Sí. Para mí hay solo dos opciones. Final, Barcelona en la final, o Liga campeón directo. Claro. Y te digo algo, si hay final Barcelona-Liga, creo que Barcelona es campeón. Y ganará en Casablanca. Sin que necesite ganar en Casablanca. Ya. Le puede servir un empate. Sí. Muy interesante, arquitecto. Gran entrevista hemos tenido con el arquitecto Antonio Vivia. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Ha sido un placer tenerlo en Radio Fuego. Esperemos que no sea la última vez que esté aquí con nosotros. Ha sido un placer conversar con usted. A la orden siempre. Y me gustaría, cuando quiera, no solamente conversar de fútbol, que nos apasiona a todos, ¿Sí? Pero hay otras cosas que también nos apasionan mucho. Las costumbres de Guayaquil, la música y todo lo que fue metiéndose en el quehacer, y también en recordar cosas de deporte relacionadas directamente con música y mucho de las costumbres de la ciudad. Eso es apasionante también. Análisis en tiempos del coronavirus.